En este curso vamos a considerar dos modelos sencillos de gases reales que intentan avanzar un poco más allá del modelo de gases ideales. El primero de ellos se conoce como modelo de esferas rígidas y considera a las moléculas como esferas que no son interpenetrables y que no interactúan. El potencial de interacción es cero si esas moléculas están separadas, si los centros de esas moléculas están separados más allá de una distancia sigma, que es igual al diámetro de la esfera. Justamente los centros de estas dos moléculas no pueden acercarse menos que sigma. Por eso la curva de energía potencial muestra que la energía se va a infinito por debajo de este valor. Uno puede derivar la ecuación de estado que se obtiene de esta curva de energía potencial. Eso es algo que nosotros no vamos a hacer porque requiere de algunos conocimientos, de algunos conceptos un poco más avanzados, pero el resultado es una ecuación que se parece mucho a la ecuación de gases ideales. La presión por el volumen molar menos un parámetro B larga, es igual a R por T. Esta ecuación luce igual a la de gases ideales, salvo por esta corrección, este parámetro B, que está restando al volumen molar y que justamente da cuenta del volumen excluido, el volumen que están tomando esas esferas rígidas y que en el gas ideal no existe. Este parámetro B depende de cada gas, no es el mismo en oxígeno que en metano, y se relaciona, como decíamos recién, con el volumen excluido, que es muy cercano al volumen molar del líquido, el volumen que le corresponde a esas moléculas cuando esas moléculas se encuentran todas juntas en contacto formando una fase condensada. No es exactamente igual al volumen del líquido, pero es cercano y sus unidades justamente son de volumen, en litros por mol. A partir del radio molecular, uno puede obtener una aproximación a este parámetro B. Si consideramos que el volumen de una molécula esférica es 4/3 pi por radio al cubo, entonces B, que es el volumen que ocupa un mol, no es otra cosa que el número de Avogadro por el volumen de cada molécula. El modelo de esferas rígidas corrige entonces al modelo de gases ideales teniendo en cuenta las repulsiones, pero no contempla las atracciones. Para avanzar un poco más, podemos recurrir al conocido modelo de Van der Waals, que es el segundo modelo de gases reales que vamos a estudiar. En el modelo de Van der Waals también se consideran las moléculas como esferas rígidas que no se pueden acercar más que un cierto diámetro sigma, pero se añaden interacciones que responden al modelo dispersivo, donde la energía, a medida que las moléculas se acercan, depende de la inversa del radio a la sexta, hasta alcanzar un valor mínimo, que es la energía de interacción en el mínimo de la curva de energía potencial. También uno puede hacer la derivación de la ecuación de estado, que se identifica con esta curva de energía potencial. De vuelta, eso es algo que requiere un tratamiento un poco más complejo que no vamos a hacer en este curso, pero el resultado es una ecuación todavía un poco más compleja que la de esferas rígidas, donde el volumen molar también está restado por un parámetro B, pero la presión aparece con un nuevo término que depende de un nuevo parámetro A dividido el volumen molar al cuadrado. De nuevo, estos parámetros A y B son propios de cada sustancia, dependen de cada una de ellas, se pueden obtener a partir de mediciones experimentales, y las unidades para el parámetro B son las que ya dijimos, litro por mol, y para el parámetro A son bar por litro cuadrado sobre mol al cuadrado. Y así como B estaba asociado al volumen excluido y se acercaba al volumen molar del líquido, A tiene que ver con las atracciones entre las moléculas. Para racionalizar la ecuación de Van der Waals y darle un sentido a los términos que aparecen, podemos hacer una comparación entre esta ecuación y la de gases ideales. Por un lado, tenemos que al volumen molar se le sustrae el volumen B que corresponde al volumen excluido, aquel al que no pueden acceder las moléculas de un gas real, mientras que sí pueden hacerlo en un gas ideal. Entonces estamos corrigiendo de alguna manera el volumen con este volumen excluido. En otras palabras, para que la ecuación de Van der Waals
se comporte como una ecuación de gases ideales, hay que restarle al volumen molar del gas real ese volumen excluido. Por otra parte, en la ecuación de Van der Waals le sumamos a la presión un término A sobre B molar al cuadrado, que puede interpretarse como la diferencia entre la presión del gas real y la presión del gas ideal en iguales condiciones. Esta diferencia se la tenemos que sumar al gas real, pues la presión del gas real es menor al gas ideal dadas las interacciones atractivas entre sus partículas. En síntesis, el parámetro A del modelo de Van der Waals es una medida de cuán fuertes son las interacciones atractivas y está relacionado con el mínimo de energía potencial epsilon. Cuanto más grande es esta energía potencial de interacción, más grande será este parámetro A. Y del mismo modo, el parámetro B está asociado a las interacciones repulsivas. La probabilidad de encontrar una partícula en un determinado volumen es proporcional a la densidad, y la probabilidad de que se encuentren dos partículas es proporcional a la densidad del cuadrado. Esto explica por qué el término que corrige a la presión en la ecuación de Van der Waals va justamente con el cociente n sobre b al cuadrado, porque n sobre b es la densidad. Entonces, la corrección a la presión que usa el modelo de Van der Waals justamente está relacionada con la probabilidad de que se encuentren dos partículas e interaccionen. El parámetro A da cuenta de la fuerza de esa interacción y el cociente n sobre b al cuadrado es la probabilidad de que esa interacción ocurra. En general este modelo funciona bien a presiones moderadas, donde predominan las atracciones, pero falla, se comporta, describe peor el comportamiento del gas a presiones altas, donde son las repulsiones las que dominan. Y esto es esperable, pues la curva de energía potencial del modelo de Van der Waals, que se corresponde con un modelo de esferas rígidas, sube abruptamente a infinito cuando la distancia entre las moléculas es sigma, mientras que en la energía potencial que corresponde a dos moléculas, en la realidad el incremento de la energía a distancias cortas es suave. Valga notar que en el límite de bajas presiones, o cuando la densidad tiende a cero, el término A sobre volumen molar al cuadrado también tiende a cero, porque el volumen molar, que es justamente la inversa de la densidad, se hace muy grande. Y por otra parte, el término volumen molar menos B tiende al volumen molar porque B es muy pequeño frente al volumen del gas. Y entonces recuperamos la fórmula de gases ideales, lo cual está muy bien, porque en el límite de bajas presiones la ley de gases ideales representa en general el comportamiento de cualquier gas, por lo cual si el modelo de gas de Van der Waals se parece al modelo de gases ideales a bajas presiones, es que está recuperando la física del problema. Tenemos algunos valores de los parámetros A y B para distintos gases y vemos cómo cambian según el volumen de estas moléculas y según la polarizabilidad o las interacciones que pueden desarrollar. Por ejemplo, para el hidrógeno el valor de A es muy bajo porque estas moléculas no polares y poco polarizables interaccionan muy débilmente, mientras que el argón, que también es no polar, tiene un valor de A bastante más grande por ser mucho más polarizable. En el caso de moléculas con electrones pi como el benceno, este valor es todavía mucho más grande, varias veces más grande, y a su vez tiene un parámetro B mucho más grande que cualquiera de los otros casos, pues su volumen molar también lo es. Como dijimos antes, los dos modelos de gases reales que vimos, el de esferas rígidas y el de Van der Waals, son modelos simples que mejoran un poco la descripción que da el modelo de gases ideales. Se llaman ecuaciones de estado porque relacionan las variables de estado o las variables termodinámicas de un gas. Conociendo dos de ellas permiten conocer la tercera. Por ejemplo, si uno conoce la presión mediante estas ecuaciones, si uno conoce la presión y el volumen, puede calcular la temperatura. Hay muchas otras ecuaciones de estado para gases reales que se utilizan en la práctica. Sin embargo, estas ecuaciones suelen tener mucho más parámetros, los cuales no siempre son fáciles de encontrar para cualquier gas, o a veces son muy específicas de un gas en particular, y si uno las quiere aplicar a otro tipo de gas ya no funcionan tan bien. Entonces las ventajas, en particular la ventaja del modelo de Van der Waals, que es un modelo
relativamente poderoso porque hace buenas predicciones por la simplicidad que tiene, es su generalidad, la posibilidad de aplicarlo a prácticamente cualquier gas con solo dos parámetros y que dé, dentro de un rango de presiones moderadas, predicciones bastante razonables.